Eso es una bobada, tío. Y usted dispénseme, el que paga las botas a esas señoritas no suele conocérselas, como dice este. Si la Gorgeri tiene querido que le pague las botas, ese le conocerá otra cosa, pero las botas no. Y menos estas que yo digo, que las compró esta mañana. Pero este papanatas si las ha visto y por eso yo le preguntaba, solo que tiene una cabeza como un marmolillo y todo lo olvida. Vamos a ver. ¿No estabas tú en la tienda de Fuejos cuando entró esta mañana a las 12 la tiple y anduvo escogiendo botas y pidió la última novedad y Fuejos le enseñó unas como estas? ¿Y no te preguntó la tiple a ti tu opinión y no dijiste que eran preciosas y no se las calzó allí delante de vosotros, delante de ti y del hipotecario Salmón el Cojo? Pues hombre, si todo esto me lo contó el zapatero, y por eso yo le compré estas, porque no había vendido más que otras, y estas a la tiple que viste muy bien. Toda esa relación en lo que se refiere a mi persona es absolutamente falsa, dijo con voz bastante repuesta Bonis, que también se levantó para medirse con el tío. Yo no he entrado hoy en la zapatería de Fuejos, y puedo probar la coartada. A las 2 estaba yo en otra parte. En efecto, a las 12 estaba él en casa de Serafina. Todo aquello era mentira. Ni la tiple había comprado unas botas como aquellas, ni nada de lo dicho. Todo ello era una miserable especulación de Fuejos, el zapatero, para tentar a su mujer. Pero, ¿cómo siendo Fuejos su amigo, de Bonis, excelente persona, se había permitido aquella calumnia? ¿No sabía Fuejos que se murmuraba en el pueblo si él, Reyes, tenía o no tenía que ver con la tiple? Y sabido esto, que debía saberlo, iba a decirle a su mujer, a la de Bonifacio, que imposible. No, la mentira no era del zapatero, era de Emma, pero entonces la gravedad del caso volvía a ser tanta como se la había anunciado en los sudores. Emma preparaba alguna gran venganza y en el ínterin se divertía con él como el gato con el ratoncillo. Tal vez le despreciaba tanto, pensaba el infeliz, que ni siquiera quería concederle el honor de sentir celos, pero aunque no estuviese celosa, lo que es de vengarse no dejaría. A pesar de estas reflexiones, la perplejidad del marido infiel no desaparecía. Se agarraba como a una esperanza a la idea de que hubiera sido Fuejos el embustero. En cuanto tomemos el café, pensó, me voy a la zapatería a ver lo que ha habido. Pero Bonis proponía y Emma disponía. En cuanto tomaron el café, Emma, que estaba de muy buen humor, se levantó y dijo con solemnidad cómica, ahora esperen ustedes aquí, sentados, les preparo una gran sorpresa. ¿Qué hora es? Las 8, dijo el tío, que a pesar de sus bromitas que horrorizaban a Bonifacio, tampoco las tenía todas consigo. ¿Las 8? Magnífico. Esperen ustedes un cuarto de hora. Desapareció Emma y tío y sobrino, por afinidad, callaron como mudos. Entre el tío y él había para Bonis un abismo, mejor, un océano de monedas de plata y oro que bien subirían a Dios sabe cuántos miles de reales. Había llegado a tal extremo el terror de Reyes respecto a lo que debía a los Valcarcel, que nunca se tomaba el trabajo de sumar las cantidades que no había reintegrado a la caja. Contando los 7.000 reales del cura de la montaña, le parecía aquello un dineral, tanto que, a veces, leyendo en los periódicos lamentaciones acerca de la deuda del Estado, se turbaba un poco acordándose de la suya. Parecida sensación experimentaba cuando oía hablar o leía algo de grandes desfalcos, de tesoreros que huían con una caja o cosas por el estilo. Volvió Emma al cuarto de hora, en efecto, y sus comensales dijeron a un tiempo ¿qué es esto? Y ambos se pusieron en pie, estupefactos, porque el caso no era para menos. Emma venía vestida con un magnífico traje que ninguno de ellos le conocía, tenía la cara llena de polvos de arroz, el peinado de mano de peinadora, cosa que en ella nueva por completo, pues nunca había consentido que le tocasen la cabeza manos ajenas, y lucía una pulsera de diamantes y collar y pendientes de la misma traza, todo muy caro y todo nuevo para el esposo y para el administrador. Esto, dijo ella, y puso delante de los ojos de su marido un papelito amarillo que decía Teatro Principal, Palco Principal, número 7. Esto es que vamos al teatro, al palco del gobernador militar, que, como no tiene familia, casi nunca lo ocupa, con que, ala, tío, a ponerse de tiros largos, y tú, Bonis, ven acá, te he visto en un periquete. Emma no dejó tiempo a sus subordinados para seguir asombrándose de aquella inaudita resolución. Ella, que tantos caprichos había tenido toda la vida, jamás se había mostrado aficionada al teatro, y menos a la música, desde su malparto a la fecha, y ya había llovido después, no había estado en el Coliseo 4 veces,
La compañía actual no la había visto siquiera, y ya estaban acabando el tercer abono, y de repente, ¡zas!, sin avisar a nadie, tomaba un palco, y a la ópera todo el mundo. Así pensaba Bonis, equivocándose en algún pormenor, como se verá luego, y algo parecido pensaba el tío, pero éste, como acostumbraba, hizo pronto lo que él llamaba para sus adentros su composición de lugar, es decir, el plan conducente a sacar de todas aquellas novedades extrañas el mejor partido posible para sus intereses, y sin decir oxte ni moxte, sonriente, salió del comedor y volvió a poco vestido de levita negra, con un sobretodo que le sentaba de perlas. También era presentable el tío mayordomo, pensó Emma, pero esto no quita que las pague todas juntas, como todos. El tocado de Boni fue obra más complicada y dirigida en efecto por su mujer, que le hizo afeitarse en un decir Jesús, sin más contingencias que 3 leves heridas que ella misma tapó con papel de goma. Se le hizo estrenar un traje oscuro, de última moda, de paño inglés, por supuesto. A Reyes a rato se le figuraba que le estaban vistiendo para ir al palo, y se le antojaba opa de género inglés, aquel elegantísimo terno que iba sacando del cajón remitido por el artista de Madrid. Eufemia, que por lo visto tenía orden también de no admirarse de nada, los alumbró hasta el portal, donde no había farol, y los vio salir de casa, Emma del brazo de Bonis, don Juan detrás, como si todas las noches sucediera lo mismo. La doncella, en verdad, tenía sus motivos para no asombrarse tanto como los otros. Primero porque las locuras de la señorita eran para ella el pan nuestro de cada día, y locuras algunas de un género íntimo, secreto, que los demás no conocían, y además se asombraban menos porque conocía ciertos antecedentes. Juntas se habían ido al teatro noches atrás, a la cazuela, vestidas las dos de artesanas. Esto era lo que ignoraba Bonis, esto y lo que había visto, oído y sentido su mujer en aquella noche de la escapatoria, y lo que después había imaginado, deseado y proyectado. Llegaron al teatro y la entrada de Emma en su palco produjo mucho más efecto del que ella pudo haberse figurado. Es más, ella no había pensado en esto, no iba allí a lucirse, aunque después le supo a mieles, y añadió una corrupción más a su espíritu, el placer de despertar la envidia por su ropa, de las damas menos majas. Por una aberración, mejor, distracción, no se fijó antes de llegar en que era distinto entrar en un palco principal, el del brigadier, vestida con tanto lujo, ella que nunca iba al teatro, y entrar en el paraíso, disfrazada, escondiéndose del público, que no soñaba con su presencia, ni de ella supo aquella noche. Ella iba dispuesta a gozar mucho, pero no era del público precisamente de quien esperaba estas emociones fuertes, a que se preparaba. Su propósito iba a dar al escenario y estaba complicado con los asuntos domésticos, pero a estos complejos y estrambóticos atractivos se agregaba de repente un agudísimo placer con que Emma no contaba y que le reveló un mundo nuevo de delicias intensas en que no se le había ocurrido pensar, pero que vio bien claro, sintió con fuerza, desde el momento en que, al penetrar ella en su palco y dejar el abrigo al tío y dar una vuelta en redondo antes de sentarse, notó fijas en su persona las miradas y en los palcos cercanos oyó el murmullo del comentario y en el aire, puede decirse, cogió el efecto general de su presencia. Después de sentada y cuando ella se iba haciendo cargo de lo que tenía delante, la admiración persistía. En vano los coristas que estaban solos en escena, como los gallegos del cuento, mal presididos por un partiquino que solo se distinguía por unas botas de fingida gamuza y por desafinar más que todos juntos, en vano gritaban como energúmenos. El público, distinguido, de butacas y palcos, atendía el espectáculo civil que le ofrecía Emma. Los abonados de la faltriquera, que no veían la sala, sin echar el cuerpo fuera del antepecho, se asomaban por grupos para ver a la de Reyes, y los de la faltriquera de la tertulia de cascos saludaron a Bonis y a su señora. El brigadier, comandante general de la provincia, estaba entre ellos, y también inclinó la cabeza. Emma salía de su soledad voluntaria como de un encierro. Las emociones de los paseos y romerías no eran como aquella sabía a gloria, lo que se iba a divertir contando con todo, porque con las glorias no se le iban las memorias. Su plan era su plan, y todo se andaría. Bien comprendía la hija del abogado Valcarcel que no era su hermosura lo que tanto llamaba la atención, que era principalmente su aderezo y mucho también su vestido y un poco la novedad de verla en el teatro. Vamos, esta se lanza al mundo otra vez, pensó ella, que debían de estar pensando muchas de aquellas damas que se la estaban comiendo con los ojos desde butacas y palcos.
Sí que me lanzo, ya lo creo, de cabeza, se decía a sí misma, muy satisfecha, contentísima por haber descubierto aquel venero de placeres que tanto iban a contrariar los planes del tío, que consentían por lo visto en ir robándola todo lo que ella y sólo ella tenía. Para muchas de las señoras y señoritas presentes, que o no eran del país o eran muy jóvenes, la aparición de Emma en el mundo, si aquello era mundo, ofrecía una novedad absoluta porque no podían recordar, como otras pocas, que años atrás aquella mujer, vestida con tanto lujo, de facciones ajadas, de una tirantez nerviosa y avinagrada en el gesto, había sido la comidilla de la población por sus caprichos y locuras de joven mimada y rica y extravagante como ella sola. Todo esto lo comprendía Emma y no se hacía ilusiones respecto de los motivos de tanta curiosidad y casi estupefacción, pero el resultado era que se la miraba y contemplaba y se comentaba su presencia mucho, que nadie se acordaba del escenario por verla, y esto le producía, fuese por lo que fuese, una de las sensaciones más intensas y profundas que podía experimentar una mujer de su calaña. Sobre todo, lo que ella más saboreaba y lo que tenía por más seguro era la envidia. La envidiaban no solo las pobres, las que no podían permitirse el gasto que significaban aquellos diamantes y aquel vestido, sino también las 2 o 3 ricachonas presentes que hubieran podido, sin hacer un disparate, presentarse aquella misma noche con algo tan bueno y todavía mejor. A pesar de esto, la envidiaban también, porque esta clase de gente se parece mucho a los animales, en no vivir más que de la sensación presente, y el hecho era que allí, en el teatro, en aquel momento, la más ricamente vestida y alhajada era ella, Emma, y el público no se había de meter a discurrir y calcular quién podría y quién no lucir otro tanto, además que obras son amores. Tal vez la que más envidiaba a la Valcarcel era la mujer del americano Seriegos, el más rico de la provincia, que podía aturdir a todos los Valcarcel del mundo envolviéndolos en papel del Estado y en acciones del banco y otras 1000 grandezas, pero Sariegos no permitía tales despilfarros, que en él no lo serían, y su señora tenía que contentarse con un lujo muy mediano. Por eso rabiaba ella. En cuanto a Sariegos, que estaba presente detrás de su mujer, también se puso a aborrecer de pronto a Emma, porque tenía la culpa de que en aquel momento su esposa estaría maldiciéndole y detestándole a él por avaro, y además, aunque parezca raro, también miraba con envidia el aderezo de la abogaducha, mas luego se hizo superior a sus sentimientos tan humillantes para él, y elevándose mediante su filosofía crematística o plutónica, o a más altas esferas, pensó y acabó por decir a media voz desde la cúspide de su desprecio sincero: esa muchacha va a quedarse sin camisa en muy pocos años. Bien sabía, porque bien se veía además, que Emma ya no era una muchacha, pero no importaba. Así creía él significar mejor su desprecio: esa muchacha, la abogaducha. Pero estos comentarios y desahogos y otros por el estilo no los oía Emma. Ella veía a la envidia, no la oía, veía sus ojos brillantes, sus sonrisas tristes, sus éxtasis sinceros y melancólicos en la cara de las incautas, que no sabían disimular siquiera y se quedaban como santas Teresas, arrobadas en la meditación y el amor del pesar del bien ajeno. Algunas muchachas, estas de verdad, que minutos antes coqueteaban alegres, muy satisfechas con los 4 trapacos que tenían encima, ahora languidecían, olvidaban a sus adoradores de las butacas y, como que se trataba de cosa mucho más seria, con rostro del que había desaparecido toda gracia, toda poesía, toda idealidad, se consagraban al culto envidioso del lujo ajeno, con gran veneración para las joyas y la seda, con gran rencor disimulado a la sacerdotisa que tenía el privilegio de ostentar sobre su cuerpo los resplandores del dios idolatrado. Un ruido de faldas almidonadas que vino de la escena llamó la atención de Emma, sacándola de aquel deliquio de amor propio satisfecho. Por la puerta del foro entraba una elegantísima señora a paso ligero, barriendo las tablas con una cola muy larga y despidiendo chispas de todo su cuerpo, vestido de brocado de comedia y cubierto de joyas falsas, diadema inclusive. —¿Quién es esta? —preguntó la mujer de Reyes.